Saludos amigos de su programa Principalmente, programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy nos acompaña la doctora Michelle Cohen, con quien trataremos interesantísimos temas relativos a derecho, política internacional y participación ciudadana de la vida pública. No se lo pierdan. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de su programa Principalmente. En el día de hoy, luego de excusar al productor general, doctor Radamés Jiménez, por no poder estar con nosotros, quisiéramos celebrar por la presencia de nuestro querido doctor Manuel Fermín, quien está nuevamente con nosotros después de haber salido un tiempo del aire, y por la presencia de nuestra queridísima doctora Michelle Cohen, quien nos acompaña en el día de hoy. La doctora Michelle Cohen es una abogada de larga trayectoria de ejercicio en la República Dominicana, además de ser una persona especialista, una profesional especialista en diversas materias jurídicas, y actualmente se encuentra profundizando sus estudios en política internacional, gobernanza, derecho, políticas públicas y relaciones internacionales. Por eso en el día de hoy la licenciada doctora Michelle Cohen viene a compartir con nosotros algunos de sus conocimientos en esta materia, ya que ha venido desarrollando una amplia labor en la misma. Le damos la bienvenida, doctora, por acompañarnos en el día de hoy, salvaguardando que son formalidades del programa, llamarla así, pero la doctora Michelle Cohen es una persona muy amiga de todos los que estamos en este panel y del productor general del programa. Creo que Manuel podría hacer referencia a esto. Decir que Michelle, pues, es una persona muy especial para todos. Ya desde hace mucho tiempo veníamos intentando que ella viniera pues al programa. Finalmente se ha dado eso y pues naturalmente yo sé que este será un programa pues muy interesante para los amigos que nos ven, puesto que los temas que abordaremos pues de seguro serán de gran interés para la sociedad. De manera que bienvenida, Michelle, a esta que es tu casa principalmente. Yo mismo también tenía tiempo que no venía, pero bueno, ya estamos aquí. Es una lástima que el doctor Radamés Jiménez no estuviera, pero bueno, tenemos aquí el nuevo conductor, que es una estrella, el doctor Francisco Guillén Blandino, quien va a estar dirigiendo conjuntamente con el profesor Ramón Núñez. Bueno, yo creo que podemos aprovechar, además de digamos, agradecer sinceramente a la doctora Michelle Cohen su presencia, aprovechar sus conocimientos y su experiencia en el mundo diplomático, también en la profesión jurídica, para empezar esta conversación abordando lo que significa en el mundo actual, la labor diplomática y lo que es en sentido general la política internacional en un mundo tan complejo o complicado como el que hoy vivimos. ¿Cómo usted podría introducirnos a ese mundo en el año en que estamos ya
a propósito de lo convulso que es el mundo, las noticias que vemos todos los días, un mundo que vive cambiando. Si teníamos unos polos que parecen moverse, creíamos, como dicen muchas veces, cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Es así, doctor. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad de hacerme regresar a esta retransmisión y compartir de conocimientos al doctor Manuel Fermín, por supuesto, a Ramón Núñez y a Francisco, sin dejar de lado pues el agradecimiento al productor Radamés Jiménez, quien nos ha tenido presente para este espacio. Es para mí un honor poder estar hablando de temas tan importantes o que han tomado mucha relevancia en la historia actual que estamos viviendo. Hoy en día la gente está mucho más atenta a lo que pasa alrededor del mundo por esos canales de comunicación que han logrado abrir ciertas realidades que fueron desconocidas en el pasado. Y pues eso ha hecho cambiar el mismo orden mundial, ¿no? Hoy hemos querido hablar de política internacional porque evidentemente Ramón había expresado quizás las cualidades de lo que estamos viviendo en la humanidad. Estamos viviendo en un mundo convulso, complejo, complicado, donde las ideologías, las formas de ver los gobiernos, las estructuras políticas de los países, pues están tornando de manera muy diversa y están transformándose acorde a estilos de gobierno. Hemos vivido un orden mundial que ha tenido un orden de gobierno que se ha implementado de manera muy diferente en los diferentes países del mundo. Sin embargo, hoy cada vez más están marcados por el estilo del gobierno de turno o el gobierno que logra permanecer por mucho tiempo y transformar toda una sociedad. Entonces, hay preguntas que son muy distintas y muy distantes con las cuales quizás nuestra generación creció. Y estoy en una mejor disposición pues, de poder entender de qué estamos hablando. Ustedes están abiertos pues a orientar la conversación. Efectivamente, doctora. En primer orden me gustaría preguntarle algo sobre un tema que tiene mucha actualidad, sobre todo por tratarse de la situación o por referirse a la situación actual de España con respecto a Cataluña. Y es una situación que nosotros ahora tenemos más conocimiento por derivado de esta eventualidad, de este evento que está ocurriendo ahora mismo en España, que ha provocado una crisis política, ha provocado la salida de políticos y de gobernantes del territorio español y que necesariamente conlleva a interrogarse cuál es la posición del país, cuál es la posición de la población, cuál es la posición de los organismos internacionales y de los demás países. Y es que actualmente la política internacional tiene mucho de economía, tiene mucho de derecho, tiene mucho de política nacional, tiene mucho de integración y bueno, y ahora podemos hablar de un reverso a la integración y podemos hablar de una desintegración. Mientras los países están tratando de aglomerarse entre ellos, de buscar vías comunes para solucionar los problemas transnacionales, buscar la manera de eliminar doble tributación, de facilitar el comercio entre los países y aumentar la productividad de las regiones, hay ahora una cantidad de zonas, de territorios, provincias, estados, subnaciones, que están tratando de salir de esos territorios, de independizarse y están provocando situaciones de crisis políticas, donde se está cuestionando la democracia, se está cuestionando la participación de la población, se está cuestionando la identidad y la cultura de esos propios países y esto puede tener consecuencias nefastas desde el punto de vista de donde se vea. Tenemos la situación de Cataluña en España, pero esto es también una situación que ocurre
ocurre con Escocia en Reino Unido, es una situación que ocurre en menor medida en Bretaña, en Francia, ocurre en la Bavaria, en Alemania. Entonces son sectores poblacionales que se encuentran identificados quizás por una lengua, una religión o por un sistema cultural que ellos han desarrollado o que vienen desde antes y que quizás ahora puede ser el empuje económico de alguna nación externa que tenga intereses particulares o no, puede tratarse de movimientos intrínsecos de ellos que están tratando de movilizar a la población en ese sentido, o puede tratarse de simplemente de un desarrollo que históricamente ha venido dándose y ya ha alcanzado una magnitud donde los países tienen que cuestionarse. La verdad es que yo como joven, quizás no soy el más joven del panel, quizás usted es más joven que yo, pero tengo muchas preguntas derivadas de mi inexperiencia y quisiera ver cuál es su visión con respecto a este proceso de desintegración y de peligro a la comunidad regional que existe en Europa, por ejemplo, y que podría traspolarse a otros países. Las respuestas no son fáciles ni necesariamente aquellos que tienen muchos niveles de experiencia tengan la capacidad de responderlas. Y lo digo porque el mundo despertó con una gran sorpresa con el caso de Cataluña, ¿no? Digo una sorpresa porque no necesariamente todos conocían este proceso y que podía desembocar en una reacción de esta naturaleza, producto de la descentralización y los poderes que se le han ido otorgando de manera regional a los pueblos. Entonces, estamos viviendo ya el resultado de la implementación de ciertas políticas que vienen ya hace décadas en ciertos lugares que han empoderado a esos pueblos originarios, ¿no? Hay muy pocos precedentes en la historia moderna que podamos ejemplarizar o comparar con el caso de Cataluña en una Europa integrada, como comentas, en un mundo donde los procesos de integración en medio de la globalización y a partir de los 90, cuando el término de gobernanza empezó a tomar un nivel de atención de todos los países y de las formas de gobernanza, ¿no? Y de la implementación de las políticas públicas para transformar y empoderar y mejorar la calidad de vida de los pueblos, porque al final ese es el objetivo de todo orden social. De modo que el caso de Cataluña es un caso que puede resultar un precedente digno de meditar en él y de analizar sus potenciales consecuencias. Porque prácticamente, como tú has comentado, todos los países en Europa están compuestos por diferentes subnaciones que identifican a ciertas regiones. De esto, pues, que se derivan, que hablan lenguas, idiomas, dialectos diferentes, y tienen en algunos casos ideologías y hasta religiones propias, lo que les otorga cierta identidad. Pero ¿qué pasa dentro de España? Que no solo Cataluña es una de estas regiones diferenciadas, pues nosotros también podemos ver, intentando mencionar otras, pues está Galicia con su propia cultura, idioma, pero al final una sola España, el Reino de España, ¿no? El hecho de que esto suceda, pues puede y que logre sustentarse en el tiempo, puede ser incluso hasta peligroso en estados federados, porque prácticamente los grandes estados y las grandes economías son estados federados, formados por subestados, por subnaciones, por subregiones. No por irnos más lejos, Estados Unidos tiene una cantidad de estados que conforman los Estados Unidos de Norteamérica. Cada uno de estos con sus propias leyes, vamos a decir, leyes estatales. Leyes estatales que regulan y no necesariamente son las mismas en otros, generalmente diferentes, ¿no? O sea, la diferencia en el caso de Estados Unidos, Canadá y en el mundo
pues vamos a decir, el Nuevo Mundo, estos estados no están identificados por un nacionalismo que pueda diferenciarlos, ¿no? Un estado u otro no tienen una conformación étnica quizás que puedan hacer diferente dentro de la costa oeste a la costa este de Canadá o Estados Unidos. No, ese no es el caso, pero en Europa sí. En Europa tenemos una federación de estados helénicos, conocido mejor como Suiza, donde hay 4 idiomas oficiales, donde se respetan también las diferencias culturales que son o de origen germánica, que son muy características de este tipo de población, a las afrancesadas o a las mismas latinas en el Ticino. De modo que nosotros tenemos que observar el comportamiento y hasta dónde los sistemas políticos han podido permitir empoderar a través de la descentralización de los recursos el logro que se tuvo en Cataluña por parte de los que defendían el independentismo. Es importante entenderlo desde este espectro para entonces poder hablar del orden jurídico legal, ilegal, o en qué marco se visiona este tipo de acción de un pueblo. Permítame agregarle a la pregunta algo, y ya que hablamos del Nuevo Mundo y del impacto que esto podría tener en otras regiones distintas a la Europa o a Norteamérica. La situación, el sentimiento de independentismo de estas regiones o subnaciones usualmente viene dada por regiones que tienen un alto nivel económico, que tienen mucha captación de recursos, que tienen unos niveles de producción bastante desarrollados, que son puntos turísticos muy importantes. Es decir, que las clases que habitan en esas zonas usualmente son clases con bastante poder económico y son zonas que pueden por lo menos por lo que ellos dicen o por lo que ellos creen, pueden autoabastecerse y sostenerse económicamente. Digamos que en América, por un tema cultural, por un tema histórico de quién fue que nos descubrió y quién fue que permeó de habitantes todo el territorio latinoamericano, digamos que hay una unidad cultural, una unidad lingüística, incluso religiosa. O sea que las probabilidades de que esto ocurra son menores que en Europa, donde hay una mayor diversidad de culturas, lenguas, religiones y en fin, digamos, clases. En el caso americano, en el caso de Latinoamérica, nosotros tenemos en muchos países, sobre todo Sudamérica, los asentamientos indígenas. Hay países incluso como Bolivia, que mucho más de la mitad de la población son personas calificadas como indígenas. Estas poblaciones indígenas a veces habitan en reservas, otras veces habitan en convivencia con las personas de zonas urbanas, no rurales, y otras veces habitan en cualquier zona rural sin ningún tipo de beneficio adicional dado por la ley o de beneficio económico o de protección adicional. Entonces mi pregunta viene dada por si estas provincias o estos estados, subnaciones europeos que tienen todo este poder económico, tienen la posibilidad de hacerlo, dado por este mismo poder económico que tienen. ¿Podríamos hablar de una proyección en Latinoamérica cuando estos asentamientos aborígenes o indígenas usualmente son clases económicamente vulnerables que no tienen mayor acceso a las facilidades que tenemos los que vivimos normalmente en otro tipo de zonas? ¿O sí podría haber alguna posibilidad, según su visión, de que esto pueda transferirse al territorio americano? Podemos ver que en la historia de la humanidad los pueblos se fueron independizando a través de la lucha por los derechos, que fue una lucha más física, batallas, usando recursos mucho más barbáricos
las guerras, el conflicto. Hoy los mecanismos son muy diferentes. Aun cuando la guerra y el conflicto sigue representando un mecanismo pues, de intervención muy trascendental, evidentemente los recursos en cualquiera de estos casos son mandatorios. Entonces, el poder del dinero, el poder de los recursos económicos determina también el resultado de lo que pueda suceder. Por eso hablaba de que estos recursos pueden ser obtenidos ya sea por una sociedad económicamente pujante, con una ideología fuerte y dispuesta a emprender una lucha a través de el impulso de iniciativas políticas. En el caso de las poblaciones indígenas en toda Sudamérica, Centroamérica y en el mismo norte de América, tanto Canadá como Estados Unidos y México, nosotros vemos la existencia de subnaciones, de poblaciones étnicas que tienen su propia visión y cultura y forma de vida, incluso su propio gobierno, su propia gobernanza, con sus propias autoridades, con sus propias normativas y con sus propias leyes. Entonces, esto es uno de los elementos que nosotros debemos empezar a analizar. Unos más ricos, otros más pobres. Sin embargo, evidentemente, pues es una realidad dentro del continente. Bueno, vamos entonces a una pausa y entonces regresamos aquí con Michelle Cohen en este su programa principal. Saludos nuevamente amigos de Principalmente. En el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Michelle Cohen, con quien hemos venido hablando interesantísimos temas relativos a la política y al derecho internacional, particularmente unos temas de mucha actualidad relativos a los procesos separatistas y de desintegración que han ocurrido tanto en Europa y sus proyecciones posibles a otras regiones del mundo, particularmente al continente latinoamericano, a la parte latinoamericana del continente americano. Ahora vamos a pasar, por favor, con el licenciado Manuel Fermín. Gracias, Francisco. Michelle, todo esto de Cataluña, pues trae a la mesa, yo creo, dos temas, dos cuestiones muy importantes. Por un lado, hemos visto esto de los procesos independentistas, que son realmente procesos o expresiones de un nacionalismo, vamos a decir, exacerbado, producto precisamente de esa identidad que se ha ido desarrollando, que se ha ido forjando, sobre todo en Cataluña, que tiene una historia importante de tradición muy arraigada, ¿no? Pero también hemos visto, por ejemplo, el fenómeno del Brexit, que significa también un elemento de desintegración de una comunidad política organizada, como es la Unión Europea, la Comunidad Europea, en este caso, producto de una votación democrática. En el caso de Cataluña, pues también parte todo esto de un momento institucional que es el referendo, que es una forma, una expresión de voluntad, y también es naturalmente el ejercicio de ese principio democrático del cual se revisten, ¿no?, todos los estados contemporáneos. Entonces, uno viendo esto, esos procesos, naturalmente, la necesidad de preservar los estados-nación, los territorios, pero por otro lado también está el tema democrático. ¿Cómo entender esto, esta tensión, si se quiere, de por un lado garantizar que mediante procesos democráticos pues existan expresiones, pero al parecer que no sean tan
tan drásticas que entonces se produzcan soluciones que quizás sean contrarias a la naturaleza de estos estados constitucionales. Pero ¿cómo entender esta dinámica entre esos procesos, pero también asegurando lo que es el principio democrático? Has entrado exactamente en el tema que pone en cuestionamiento el nuevo orden de organización mundial. Y nosotros estamos en un punto de inflexión donde debemos meditar qué es lo que está sucediendo. Hablamos de desintegración, hablamos de participación ciudadana en la toma de decisiones, que es el momento de nosotros abordar este específico tema, un tema sumamente importante. Son manifestaciones precisamente que se le ha otorgado con herramientas de poder, como has mencionado, los referendos, plebiscitos, consultas públicas, apertura transparente de los gobiernos y de lo que hacen, donde ha llegado hasta en la misma República Dominicana a llegarse a conformar consejos ciudadanos que se involucran dentro de la gobernanza y que son parte de las instituciones públicas. O sea, estamos hablando de una dinámica donde hoy por hoy no solamente los políticos electos por los pueblos, son los que toman decisiones, ¿no? Unos países pues los vemos con mucho más posibilidad de que los ciudadanos participen, otros con menos. Pero definitivamente esta herramienta de poder es la que ha dado pie a que se cambien o no pues las directrices de estos países, gobiernos, lugares, naciones, provincias, donde el pueblo elige qué desea. Ahora, eso tiene sus aristas, porque no necesariamente en este tipo de iniciativas a las que me refería, a los plebiscitos, a las convocatorias para tomar una decisión, participa todo el pueblo o participa toda la voluntad. En muchas ocasiones hay abstinencia y en muchas ocasiones también manipulaciones también, que es lo que se habla también ahora, ¿no? Que no debe dejarse de lado de que entremos de nuevo en lo que ha dirigido el mundo a través de nuestra existencia como humanidad, que es la propaganda. Hoy vivimos una propaganda muy diversificada, adornada con unos instrumentos modernos como son las redes sociales. Sin embargo, nunca dejará de existir el poder de educar. Se educa para bien, se educa para mal, pero siempre los poderes públicos tienen la posibilidad de insertar en los currículum de la educación, que es mandatoria y que es un derecho al que todos debemos acceder, pues qué se instruye dentro de esa educación. Entonces, nunca hemos sido ajenos de que la educación ha sido un instrumento para introducir en las personas las ideologías políticas, las ideologías religiosas, las ideologías de cualquier tipo que existan. Y probablemente eso es lo que sucede en Cataluña, porque catalanes hay en Francia, en el sur de Francia, catalanes hay en otros lugares y no han tenido la capacidad de independizarse o de pretender una independencia en sí mismo. Esto ha sucedido también porque el momentum y la coyuntura ha permitido un gobierno de una amplia mayoría parlamentaria que pudo tomar una decisión o asumir o entender que contaba con una herramienta legal desde su ámbito que lo llevara a este entorno, dejando de lado pues la más importante, que es la ley magna, el derecho constitucional. O sea, ¿qué papel juega el derecho en este conflicto de la historia moderna? Más que nunca es necesario pues reorientarnos en la fuerza que tiene el derecho, en la fuerza que tiene el sistema de los marcos legales en el orden público. Podríamos decir entonces que el ordenamiento o los ordenamientos jurídicos estatales servirían como una especie de límite a ese desbordamiento democrático que estamos viendo
¿no? Producto precisamente de esa visión que tú bien señalabas, pues son ejercicios de la llamada democracia participativa que hemos reconocido, y ya de hecho en el constitucionalismo moderno latinoamericano pues es muy fácil, es muy común ver que las constituciones tienen mecanismos de participación de los ciudadanos en la toma de las grandes decisiones. Pero ¿hasta qué punto? Porque entonces lo que hemos visto es que a veces alguien dijo por ahí, bueno, tanta democracia lleva a esas decisiones extremas, el Brexit, por ejemplo, y otros dirán que el fenómeno de Trump también, porque entonces todos, después decimos, todos estamos en desacuerdo con esas decisiones, pero fueron tomadas Por la mayoría. por la mayoría, bajo unos mecanismos, se supone, de participativos desde el punto de vista democrático. Sí, ahí caemos quizás con el caso del Brexit. Una nación tan poderosa como lo es el Reino Unido decide salirse de una comunidad porque en un momento dado entendió que ya no le resultaba conveniente. Y el órgano de poder que fue capaz fue precisamente en el orden parlamentario, donde es que se va a rubricar o no la forma de su salida. Las representaciones, las descentralizaciones, hasta dónde hemos llegado en el resultado de descentralizar, de reconocer eso es muy importante, que la administración a nivel general, la administración pública tiene poderes diferentes. Los gobiernos autonómicos. En España eso ha sido... Y los gobiernos locales, que España es uno de los modelos más interesantes a seguir. Ha sido altamente exitoso en haber implementado ese nivel de descentralización y empoderamiento a los gobiernos, desde los más pequeños y más locales hasta pues el gobierno central. Claro. De modo que sí, es un ordenamiento que de la única forma que ha podido mantenerse bajo ciertos niveles de control es gracias al derecho constitucional. Es porque ahí siempre estará la Constitución para proteger el desbordamiento de las libertades públicas. No siempre se pone de manifiesto con el uso de estas herramientas la voluntad de toda una nación. Sin embargo, hay una responsabilidad por parte del Estado, porque la esencia del Estado es su propio pueblo, es poder otorgarle una vida digna a todos sus conciudadanos, es hacerle parte del mismo, hacerle parte de su sistema productivo, hacerle parte de su sistema cultural y preservar la identidad que dio origen a cada nación. Sería importante, a propósito de esa, digamos, democracia participativa o la participación en la toma de decisiones y la relación o la función que ya tú señalabas que tiene el derecho, que cumple el derecho. Manuel mencionaba el tema de los marcos constitucionales como límites, pero al margen de eso parece que hay algo que está ocurriendo en el mundo, aparte del derecho, en esa realidad social, económica, cultural, política, que le corresponde al derecho entonces regir. Algo está ocurriendo que hace que ese consenso establecido, digamos, tomando como una época la Ilustración, con toda esta idea de la representación, o momentos más recientes donde hay todo este tema, por ejemplo, de la integración de la Unión Europea. Entonces, una Europa que muestra su mayor nivel de desarrollo, digamos, de colocarse de nuevo como un referente en el mundo, de pronto nos sorprende con el Brexit, que no es otra cosa que el ejercicio digamos, de esa manifestación democrática. Pero es importante quizás tomar en cuenta algo que algunos autores han puesto el acento. Leía yo hace unos días un ensayo sobre
en un libro de un autor español, casualmente, José Luis Lasalle. Él lo titula muy, siendo quizás extremista o provocador, contra el populismo. Y dice, bueno, la democracia, las sociedades occidentales a ambos lados del Atlántico han tenido un cierto consenso acerca de la representación, y eso que se mantuvo durante generaciones, de pronto parece que se puede perder de un día para otro. Y la lógica de que, bueno, vamos a tener espacios institucionales para canalizar las inquietudes políticas, para lograr determinados consensos, con estos nuevos canales que son de 140 caracteres, ¿verdad?, en las redes sociales, donde las decisiones sobre la cosa pública ya no están tamizadas por las reuniones en habitaciones del Congreso o en las casas de gobierno, sino que antes de que le corresponda a los representantes del pueblo tomar las decisiones, ya hay decisiones tomadas a través de redes sociales, donde parece haber un nuevo espacio de consenso, pero que no es medible, que no está, o por lo menos que no es el espacio institucional, lleva a que una idea que subyace en las democracias contemporáneas de que se construye consenso, se manda a guardar, y resurgen lo que él llama el sentimentalismo en la política. Y ese sentimentalismo lleva a que todo el mundo diga, ¿sabes qué? Representación, congresistas, ediles, eso no me importa. La decisión que yo quiero es la de aquí y ahora y la mía. Entonces, fíjate cómo surgen mi posición, mi región, y también se tiene la idea, y eso lo vemos de este lado del Atlántico también, hay que hacer un poco el mea culpa, de que como esto no funcionó o está funcionando mal, entonces lo cambiamos sencillamente. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace un Mesías. Entonces empiezan a surgir liderazgos personales. Entonces toda esa mezcla parece como que queremos, o la sociedad quiere, una toma de decisiones mucho más rápida que la que aconseja un buen gobierno. Porque la otra pregunta ¿es verdad que se puede tener un buen gobierno en tiempo real? Esa es la pregunta, porque parecería que estamos tomando decisiones en tiempo real y estamos endiosando la idea de que es verdad que se puede tomar buenas decisiones sin someterlas a una reflexión. Entonces yo creo que hay mucho de eso, donde, como dice ese autor, el sentimentalismo, la venganza, o sea, el hecho de que se convierte como en un valor público, el hecho de que a las personas hay que incluso dirigir odios hacia determinadas personas, nos coloca de nuevo en la Revolución Francesa, en alguna expresión conocida, creo que de Robespierre, no, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. No hay libertad para los enemigos de la libertad. Entonces parece que hay ahora también todo un momento en el cual la expresión es: no hay democracia para los enemigos de la democracia que se sustenta en la toma de decisión comunitaria. ¿Cómo lograr que tengamos sociedades estables democráticamente, que mantengan niveles de desarrollo, que logren para sus pueblos mejorías, sin que eso implique que vayamos hacia una sociedad fragmentada, donde cada quien toma su esquina y decide que va a resolver su problema? Orientando mejores políticas públicas que al final de la jornada logren suplir la necesidad de esa población que pone de manifiesto su sentimiento.
El populismo es una manifestación de un sentimiento que se ha abonado por alguna razón, ya sea por el exceso y el abuso del poder económico o político, que ha llevado a arrinconar a cierta población, y lo ha hecho de un modo tal que quizás con la continuidad en el tiempo los ha empoderado en torno a identificarse con su mal, con su laceración. Entonces, hay que observar cómo estamos dejando de lado qué sienten estas personas, y las personas sienten en torno a lo que poseen y a lo que dejan de poseer. La gente busca felicidad. Muchos entienden que la felicidad está en las cosas que no tienen, en lugar de ver las cosas que tienen. ¿Qué le provee el Estado a la necesidad humana de sus propios ciudadanos? ¿Y qué le está dejando de proveer? ¿O con qué lo está maltratando? Entonces, las redes sociales es una de esas interrupciones en la historia que no se esperaban. Entonces, hoy los gobiernos tienen menos control de cómo orientan sus políticas o cómo la traspolan, cómo la transmiten. Y ese control simplemente no lo pueden ejercer. El hecho de que la población hoy se manifieste no solo a través de plebiscito, no solo a través de, sino que generen movimientos que han puesto y han depuesto gobernantes a través de estas expresiones. Es por ello que en muchos lugares vemos cómo se coartan estas libertades para aún mantener la legitimidad de ciertos órdenes políticos. Entonces, los políticos, los agentes económicos, el poder económico, deben observar qué es lo que está sucediendo, porque finalmente no son necesariamente la mayoría, pero representan a la mayoría. O controlan, administran los recursos de la mayoría. Cada economía es como una cesta donde están todos los recursos de una nación. Lo podemos llamar Producto Interno Bruto, pero hay una minoría que tiene la capacidad y el acceso para administrar esos recursos frente al resto del universo que se concibe dentro de cada país. Entonces, ¿cómo estamos administrando nuestros recursos? ¿Qué nivel de poder estamos dando? Pero sobre todo, ¿qué nivel de calidad de vida están recibiendo nuestros conciudadanos? Es parte de lo que deben observar y es parte de las reacciones, de las manifestaciones, del sentimiento popular, vamos, que no necesariamente es un sentimiento uniforme, que quizás no sea el caso tampoco de Cataluña, sino un momento donde cierto grupo tiene una cuota importante de poder y simplemente la ha ejercido. No quiere decir que todos los catalanes o potencialmente la mayoría de los catalanes tengan el sentir de independizarse. España está viviendo una situación muy particular que desenrollarse puede tener efectos eventuales en otros países. Entendemos que no debe ser así, pero fíjense ustedes que en el caso de Cataluña se logró lo que el País Vasco, a través de la violencia con un grupo minoritario, no logró jamás. Es decir, en un momento histórico, la violencia, las guerras, los conflictos armados fueron los que dieron cabida a las independencias. No hemos hablado, pero ahí podemos poner perfectamente dentro de este encuadre al Medio Oriente, a la misma independencia turca, a cuando se da estos procesos de independencia en el África, donde hay tantas tribus diferentes
hermandadas o enemistadas. O sea, definitivamente el caso de Cataluña se da sobre la base de un puente lejano a la violencia, sino el uso de los mismos mecanismos institucionales que se han otorgado al proceso de descentralización y al manejo de recursos. Porque evidentemente estos gobiernos regionales o locales han tenido la oportunidad de manejar los recursos. ¿Cuáles? ¿Qué ha hecho España? ¿Qué ha intervenido España en Cataluña actualmente? ¿Cuál fue la decisión de aplicar un artículo específico de la Constitución española? Bueno, el gobierno central ha enviado a controlar los recursos en la educación, los recursos en la salud, los recursos en cada uno de esos renglones, e incluso se ha decidido designar a la vicepresidenta como la ejecutiva encargada del gobierno de Cataluña. De modo que, ¿qué se está controlando? Los recursos, nuevamente. Los recursos lo son todo, y lo conecta con lo que Francisco hablaba en el primer segmento. El manejo de los recursos es el mecanismo de poder. El uso de los instrumentos jurídicos es el mecanismo legal. Excelente. Aprovechemos para hacer una última pausa y enseguida volvemos con la doctora Michelle Cohen en su programa principal. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Volvemos, amigos, aquí en su programa principalmente en el día de hoy con la doctora Michelle Cohen, con quien hemos venido tratando temas interesantísimos, tanto del ámbito internacional como del derecho nacional. Y de la teoría política dura también. Hemos hablado los grandes temas que están en la agenda global, los estamos tratando, ¿no? Y creo que Michelle, pues con una espontaneidad, pero también con mucha profundidad, pues ha venido abordándolos y de forma también fácil, de que los amigos que nos ven pues puedan entender básicamente esta panorámica actual del mundo tan convulso que estamos viendo producto de estas expresiones de los gobiernos autonómicos, los nacionalismos exacerbados y todo esto, ¿no? De manera que hay que felicitar a Michelle, ¿no? Esa es la Porque riqueza de la política internacional y de las expositoras como Michelle Cohen, que se ha formado toda una vida en el área. Sin lugar a dudas. Una destreza propia de una profesional de su talla y de su calidad. Así es. Bueno, doctora, hemos venido hablando un poco sobre democracia, de soslayo hemos tratado la participación ciudadana. Y la verdad es que ya la participación de las personas en la vida política, en la vida pública, en la vida estatal, haya trascendido lo que anteriormente se limitaba
y solamente en aquellos países donde había cierta libertad para hacerlo, al voto, al sufragio, a elegir a los representantes. Ya tenemos en la ley de municipios un presupuesto participativo que, si bien todavía debe reforzarse y garantizarse su ejecución, es una forma directa de participación de los municipios en las decisiones de las administraciones locales que gobiernan esas áreas. También tenemos los plebiscitos, los referendos. Obviamente tenemos el sufragio directo por los candidatos a las diputaciones, a las regidurías, a los alcaldes, a la presidencia y vicepresidencia de la República, pero estos son mecanismos, herramientas de participación de los ciudadanos, además de aquellas consultas populares y de aquellas consultas que hacen las instituciones, sobre todo las que ostentan una potestad reglamentaria cuando van a dictar los reglamentos. Ya desde la promulgación de la ley 107-13 se exige que se participe a la población para que se hagan las observaciones del lugar. Sin embargo, además de herramientas, tenemos también sujetos que sirven para la intermediación de esta participación y conectan a la población con los poderes públicos. Y tenemos los partidos políticos, tenemos las ONG, un gran trabajo que ha hecho la Fundación Institucionalidad y Justicia, que desde épocas anteriores a yo pensar ser abogado, viene trabajando en la democracia y en el fortalecimiento del sistema de administración de justicia de la República Dominicana. Por supuesto. Y yo también. Doctor, usted también. Y muchos otros colegas que una generación un poco anterior a la de Francisco tuvo el privilegio también de formarse. Un poco anterior, bien lo han aclarado, no quiero tener problemas aquí en el programa. Bueno, la cuestión es la siguiente: estos mecanismos se han ido expandiendo, se han ido abriendo para que los ciudadanos tengan mayor participación, incluso las leyes de acceso a la información pública, las exigencias de que los ciudadanos sepan cómo se están manejando los recursos públicos, son formas de participación, son formas de fiscalización que antes solamente le pertenecía a la Cámara de Cuentas y al Congreso Nacional. Ya los ciudadanos pueden fiscalizar a las instituciones públicas, eso es una forma de participación. Sin embargo, me preocupa, sin entrar mucho en detalle, que algunas de estas formas de participación o algunos de estos intermediarios están siendo dejados de lado, y esta expansión está llevando a que se quiera dar un acceso directo de los ciudadanos a todas las tomas de decisiones, previas y posteriores. Y me preocupa eso porque, si bien la democracia nunca es dañina, todo en exceso tiene sus consecuencias perjudiciales. Y es peligroso, yo lo sé, hablar en televisión dominicana, de que un exceso de democracia puede ser dañino. El exceso de democracia nunca es malo, pero hay que ver cómo se consigue, sobre todo en un país donde los niveles educativos y de conciencia no están todavía tan arraigados, tan forjados como para que todos los dominicanos podamos decidir sobre todos los asuntos de orden público, de interés público, interés general. Hay que permitir a las personas que han accedido a esos puestos poder tomar las decisiones, y para eso hay formas. Pero sin abundar más en la pregunta, quisiera que usted nos cuente un poco de su forma de ver la participación ciudadana, la participación de la población, y en un país con tantas limitaciones educativas, sobre todo como el nuestro, ¿cuáles son esos límites que se tiene que poner a la participación ciudadana para que no haya un entorpecimiento del desarrollo de la democracia y del desarrollo de las funciones administrativas, legislativas y judiciales que normalmente debe cumplir el Estado para la consecución de sus fines ulteriores? Exactamente, es ahí donde el orden jurídico juega un papel preponderante. El ejercicio del poder se hace a través de la representación. No es verdad que todos podemos gobernar. No es verdad que 10 millones de dominicanos podemos gobernar a la vez. Nosotros delegamos esa capacidad de gobernar a aquellos que nos representan, aquellos que nosotros entendemos cuentan con las cualidades gerenciales, con las cualidades políticas, con las cualidades de todo tipo para poder representarnos y nosotros dedicarnos a la actividad económica o de vida que mejor
nos cualifique. Cada ser humano está destinado para ejercer su propia labor. Entonces nosotros delegamos ese poder en aquellos a los cuales nosotros elegimos a través de una figura que nosotros le hemos llamado democracia. Todavía la democracia ha demostrado ser el mejor de los sistemas. Sin embargo, el hecho se contrapone con la realidad de permitir la participación de toda la sociedad para no hacer un ejercicio del poder de manera oscura, sino transparente. Hacerle saber, te estoy gobernando porque me elegiste y tú tienes la oportunidad de venir a ver cómo lo estoy haciendo. No todos los ciudadanos tienen la posibilidad de hacerse partícipe cuando no son parte del gobierno. Cada quien está orientado en sus propias vidas. Entonces, en ocasiones, núcleos de poder utilizan las herramientas para ejercer influencia sobre sus propios intereses. Entonces, en verdad nosotros estamos ante una realidad que está llevando a muchos tanques de pensamiento a observar, a muchos observatorios, a mirar, a analizar de qué forma nosotros vamos a gobernarnos mejor. Porque a la larga todos estamos a través de la delegación del poder autogobernándonos. Quienes nos gobiernan y la alta responsabilidad que tienen los gobernantes sobre el resto de aquellos que han delegado esa confianza en ellos. Es un balance, es un equilibrio, pero el poder se le ha otorgado para gobernar a los gobernantes. Es una responsabilidad del pueblo elegir los mejores gobernantes para tener mejores naciones, con mejores políticas públicas, con mejor educación, con mejor salud, con mejor entretenimiento y con mejor acceso a una mejor calidad de vida. Bueno, yo creo que sin dudas este es un programa que va a tener que reiterarse en otras oportunidades. Es decir, vamos a tener que tener a Michelle de nuevo aquí, ¿no? Porque se quedaron tantos temas, ¿no? Pero como yo dije ahorita, esta panorámica que hemos hecho sobre la aldea global, ver todo este fenómeno de Cataluña, cómo se ha ido, cómo ha ido preocupando, ¿no? A todos los países, ver esta situación, pero también eso que hablábamos, que es una derivación sin lugar a duda de todo esto, ¿no? Como un elemento de discusión, lo relativo a los mecanismos de participación. ¿Hasta qué punto llegarán esos mecanismos de participación a crear verdaderos espacios institucionales de expresión del pueblo, del soberano, o llevar a las naciones a derricaderos, ¿no? Por los cuales se vaya mucho de lo que han sido las conquistas que se han logrado en los últimos años. Y que no sea eso un efecto dominó, que se repita como un espejo en otros lugares, porque no quisiéramos ver un mundo con países federados desintegrados. Correcto. Bueno, en televisión el tiempo apremia, como diría nuestro productor, el tiempo es un tirano. Y no podemos despedir el programa sin emplazarte formalmente a participar nuevamente con nosotros aquí con este y otros temas de interés que también y magistralmente ha expuesto la doctora Michelle Cohen. Gracias por venir, Michelle. Muchas gracias, Francisco. Creo que tú tuviste una influencia importante para tenerme acá. Gracias por tenerme. Esos aplausos son los que hacen ver, ¿no? Yo creo que nuestros amigos aquí han estado muy contentos con la presencia de Michelle aquí, sin lugar a dudas. Esperamos un próximo programa. Bueno, gracias por acompañarnos.